flamante porque lo han, lo han nombrado como, Vamos a como, empezar, como- ya empezó la grabación. listo, Ya, le como agradecemos a lo, todos. bien, lo han nombrado, termino la idea, lo han nombrado pues ahora rector del santuario de Baba. Bien, entonces ojalá podamos contar con él por lo menos un ratito para que nos dé la bendición. Bien, Juanito, podemos empezar con la oración para poder Bien, iniciar. gracias por su participación. Este es el programa con enfoque católico y virtual. Tenemos al hermano Ricardo Gómez el día de hoy que nos va a hablar del carisma misionero de la Beata Mercedes de Jesús Molina. Gracias a todos por estar con nosotros, por los tiempos que vivimos. Vamos a hacer la oración de la paz atribuida a San Francisco, pero bueno, ya eso es otro cantar. Vamos a hacerla juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya dudas, ponga yo la fe. Donde haya oscuridad, ponga yo la luz. Donde haya Eso. error, ponga yo la verdad. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Oh divino Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Amén. María Purísima, Sin pecado concebido. en el Y nombre del decía, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amén. Ricardo. Adelante, la sala es tuya. Gracias. Y decía justamente, Juanito, recordando la frase de San Francisco, que seamos pues testimonios de esta esperanza. Eh, Prometo el día de hoy no enredarnos con fechas ni con años. Solamente en la primera pantallita que vamos a poner a continuación está un poco la cronología. Ahora le llaman línea del tiempo modernamente. Vamos a ver, a revisar brevemente, Marita, si nos ayuda, que está a cargo de las diapositivas. Si nos ayuda Mayra con la proyección de las diapositivas, donde está un poco el cuadro, la cronología de la vida de Mercedes de Jesús. Bien, la ampliamos, ponemos como proyección, Mayra, gracias. Bien, el tema es la espiritualidad misionera de la Beata Mercedes de Jesús Molina. Vamos a ver, no nos vamos a centrar mucho en las fechas, sino más bien en algunas características de ella. ¿Sí? Quiero que se queden con algunas ideas. Por ejemplo, ya el nacimiento lo podemos leer en cualquier libro. Eh, la parte fuerte que le tocó vivir en su niñez y en su adolescencia, habiendo perdido a su padre a los 2 años y a su madre a los 15. La conexión con otro gran santo. A ver, tenemos en Ecuador ya 3 santos canonizados, tenemos dos por beatificar, dos beatos, perdón, por canonizar, tenemos 3 siervos y tenemos algunos venerables. Entre los venerables está considerado Monseñor Francisco Javier de Garicoa, primer arzobispo de Guayaquil. Miren cómo se conectan los santos, y esto es bonito, ¿no? San Martín de Porres conoció a Santa Rosa de Lima, bueno, San Francisco fundó su comunidad al lado de Santa Clara, la comunidad femenina. Miren lo bello que es la experiencia de los santos, entre ellos se conocen, no hay celos, no hay envidias, sino que hay cierto conocimiento. San Daniel Comboni conoció en primera persona a San Juan Bosco y también al fundador, que ahorita se me va el nombre, fundador de los Verbitas. San Ignacio de Loyola, pues estuvo acompañado ya de dos de los sus más cercanos, fueron canonizados. La belleza de los santos, cómo se conectan entre sí. Bien, luego eh, y posteriormente, en la Casa de las Beatas, que es la casa de la hermana de Mercedes de Jesús, se conocerán también, en esa casa habrán pasado también María Jesús Caballero y Narcisa de Jesús, nuestra ya santa Narcisa de Jesús. Y hay otra señorita, Virginia Vergara, de la cual recién he leído algo, ¿no? Que también es considerada aún no venerable, pero que también se la considera dentro de este grupo de laicas.
Quedémonos también con esa idea de laicas, aunque luego ella asume su compromiso como fundadora de una comunidad religiosa. La fundación de el Instituto Santa Mariana de Jesús, que lo vamos a ver más adelante por qué se dio, ¿sí? El lema se hace bajo el lema ser amor misericordioso donde hay dolor humano. Bien, los otros apuntes, pues ustedes los pueden ver en diferentes biografías, no nos vamos a quedar con eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Siempre intentamos ahora intentaremos ir un poco más rápido, son líneas muy breves para que haya también la participación de ustedes, porque nos gustaría, repito, estos es al menos el método andragógico sugiere que, o sea, andragógico, la formación en adultos, que haya la participación de todos ustedes. Bien, ¿dónde nace Mercedes de Jesús? En un cantón, y aquí me recuerda la frase del Evangelio, no eres tú, Belén de Éfrata, una ciudad la más pobre. En una ciudad pequeña, en un cantón pequeño, en una hacienda, donde había una hacienda de gente poco acomodada, pero vemos que la ciudad es un cantón pequeño ahora, o sea que no ha crecido como Guayaquil, no ha crecido como Bahoyo, sino que se mantiene siendo un cantón ya con el bullicio de la ciudad, pero que durante mucho tiempo se quedó como un pueblo pequeño, un hermoso pueblo pequeño. En el Cantón Baba nace María Mercedes Molina y Ayala. Bien, los nombres de los papás los podremos ver más en una lectura biográfica, por eso lo obvio. Pero el nombre de ella de bautizo es María Mercedes Molina y Ayala. Pasemos a la siguiente. Los vocativos con los que vamos a tomar en cuenta a Merceditas son los vocativos tomados propiamente del novenario que sacaron las religiosas Marianas de Jesús. ¿Sí? No traigo nada nuevo, luego si lo desean conseguir, lo pueden conseguir en el santuario, o si alguien tiene una urgencia, pues yo se los puedo hacer llegar por copia, por medio de la fuente del programa, ¿no? Mercedes, mujer de su tiempo, mujer de familia. Y en esto quedémonos meditando un poquito. ¿Cómo era la vida espiritual en el tiempo de Mercedes? Como sabemos, era una vida, la vida familiar se prestaba mucho a la vida religiosa, pero una vida religiosa que era, como lo es actualmente a veces, medio superficial. O sea, habían normas que seguir, había una educación sólida, una educación de familia, ¿sí? Había mucho sufrimiento porque recordemos que la capacidad de vivir, de pasar de los 8 o 10 años de vida en algunos ambientes era muy escasa, ¿sí? Pero la mujer seguía siendo limitada en su conocimiento, la mujer no podía opinar de muchas cosas, menos de cuestiones teológicas, y en eso vamos a ver cómo repercute en el corazón y en la mente de esta mujer que, según algunos autores, sobrepasa a la inteligencia del medio, de la gente, sea varón o mujer, media de su tiempo. Ya vamos a ver por qué. Pero Mercedes, siendo mujer de su tiempo, vive una consagración y es presentado como una profeta. ¿En qué sentido profeta? En que se adelanta a la historia de acuerdo a la realidad de su tiempo. Para aquel entonces la espiritualidad femenina permitía que hayan comunidades religiosas, pero las comunidades religiosas solamente se dedicaban a la formación de niñas y de cierto grupo de niñas acomodadas, porque era un derecho que era exclusivo de ciertas personas. La espiritualidad de la época de Mercedes de Jesús es muy parecido, lastimosamente a nosotros en América Latina nos llega todo con 2 o 3 siglos de retraso, ¿sí? Muy parecido a la del tiempo de España del siglo XVI o XVII, ¿ya? Pero Mercedes se adelanta a esa vivencia. Eso sí, tiene un gran ideal. Y una primera sugerencia que yo les quiero dar particularmente, porque el diseño de este programa es para que meditemos en nosotros nuestra vida espiritual también. Busquemos un ideal personal.
este ideal personal al que dedicamos nuestro tiempo en la formación, en la meditación, en la, en la búsqueda de cierta forma de imitación, ¿sí? Nos va a ayudar a alcanzar a Jesús, no de una forma grande, tal vez aspirando a la santidad, sí, ojalá que sí, porque recuerden que el mandato de Jesús es, o la invitación de Jesús es que todos pasemos a ser santos. Pero si tomamos algún modelo de estos santos que nos propone la Iglesia, nos va a ayudar de cierta forma a encaminarnos al altar. ¿Quién era el modelo para Mercedes? Lo podemos conocer ahora con detalle. De ella tampoco hay demasiada literatura, salvo lo que se ha concedido en el silencio del confesor, que a veces es recogido en algunos apuntes autobiográficos. Pero de los santos, como veremos más adelante, también tiene una razón de ser. Y por eso invito también a ustedes a que no descuiden, si tienen la posibilidad de acercarse a psicólogos, psicólogas. Aquí tenemos dos, una psicoeducadora y una psicóloga. Bueno, ya conocemos a nuestra amiga Mónica. Tenemos dos psicólogas que nos pueden ayudar a vivir nuestra espiritualidad desde la psicología. Ya hubo una charla magistral muy hermosa que la pude ver ya en la repetición, muy hermosa, que fue la semana pasada. Y hace un par de meses tuvimos también una charla de Mayrita que nos ayudará también más adelante con otra charla. Estoy haciendo ya publicidad de lo que va a haber después. Bueno, en fin, no olvidemos de vivir nuestra vida espiritual y de confrontarnos con un confesor y con una persona que conozca de psicología para saber si nuestras orientaciones espirituales van bien encaminadas. Eh, qué importante es para Mercedes este ideal. Y este ideal es nada más y nada menos que la primera santa ecuatoriana. ¿Cómo se llama? Mariana de Jesús. Y Mariana de Jesús, ¿sí? Va a llevar de la mano espiritualmente a Mercedes de Jesús al encuentro con el amado. Particularmente, como decía en alguna charla anterior, se busca mucho que haya esa cercanía con los jesuitas como guías espirituales. Y Mercedes de Jesús imita mucho a los jesuitas, acompaña a los jesuitas, sigue a los jesuitas, salvo en una cosa que lo veremos más adelante. El Ignacio de Loyola, viril, varonil, eh, director de una orden militante, se llaman ese tipo de órdenes, con normas muy rígidas y muy claras, ¿sí? De una orden militar, ¿sí? Militar es la palabra. Eh, Fundador de una orden militar como son los jesuitas y los mercedarios, ¿sí? Y con experiencia él propiamente militar, ¿sí? Hace que piensa en todos sus agregados, primero la compañía y luego de algunos servidores de carácter laico, los piensa y los ve con esa figura viril. Mercedes de Jesús no verá, no proyectará a Jesús como un general, y este tipo de visión de Jesús como general de una fuerza, de una milicia superior, de una santa milicia, ¿sí? Es muy propio de nuestra época, pero también de la época de mártires. Y Mercedes de Jesús lo proyectará Jesús como el amado, cosa que es un poco saliéndose de la figura propiamente jesuita, pero muy acorde con su feminidad, con su deseo de ser madre, como lo veremos más adelante. Inculcada en una vida de familia, muy de su tiempo, con las superficialidades de su tiempo, su hermana mayor, que queda al cuidado después de la muerte de su madre, ¿sí? Busca un buen partido para ella. Y ella acepta casarse, pero pronto empieza a descubrir por medio de la oración que a ella se le pedía algo más. Se los voy a contar a manera de chisme. Fíjense, a manera de chisme, voy a intentar poner la cara de chisme. Mercedes de Jesús fue a la caballería del novio y montando caballo con la familia del futuro esposo, se cae del caballo
y experimenta el dolor más fuerte de su adolescencia y de su juventud. Se dice que ella tenía una solidez de salud, solamente experimentó la caída del caballo y lo que era normal en esa época, la disentería por el tipo de alimentación que se llevaba. Mercedes de Jesús, después de la caída del caballo, dijo, no es lo mío la vida de pareja, no es lo mío la vida marital, y se consagró por completo. O sea, eso le ayudó a entender. Lo que, no fue lo que desató esa eh, resonancia de abandonar al novio, pero contribuyó para que ella reflexione y vea que no, este suceso le decía Jesús que no era suyo la vida de pareja. Mercedes de Jesús Molina entonces empieza a buscar ya la visión del amado. Volvamos a la segunda diapositiva, a la anterior. Eso. Y no sabe todavía en su juventud cómo proyectar ese amor, esa relación con Jesús. Pero habiendo ella experimentado el dolor, otra cosa, la resiliencia. Es importante que nuestro dolor, sea cual fuere, lo proyectemos como una complementariedad de nuestro amor a Jesús a través del servicio con los demás. Y ella, que había experimentado el orfanato, sí, el orfanato, digamos, como realidad, no como lugar, sí, porque siempre estuvo a cargo de su hermana en su juventud, en su adolescencia. Ella que había experimentado la orfandad, sería la palabra más precisa, empieza a preocuparse por aquellas mujeres, aquellas niñas que sufrían esta misma experiencia y que estaban a cargo de las madres de la Junta de Beneficencia. Entonces colabora en la Junta de Beneficencia a tal punto que a la edad de 21 años, cuando ya está con la capacidad de decidir, decide hacer tres cosas. Se entrega por completo al trabajo con las más pobres, particularmente con las niñas del orfanato, ¿sí? Viviendo en el caso de las rechazadas, en la casa de las rechazadas se les llamaba, ¿sí? Y hace de su habitación, un gallinero lo hace como su habitación, ¿sí? Luego, vende todas sus posesiones, los ricos vestidos traídos de Europa, sus riquezas, la capacidad de tener una hacienda, vende todas sus posiciones y contribuye con la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, sobre todo con la formación. Justamente me tocó ese día llegar a Baba para acompañar el rezo y pude hablar un poquito de la construcción de las iglesias, una en particular que la veremos más adelante. Pero lo más importante es que se dedica por completo a este trabajo, descuidado de su tiempo, porque ya les digo que eran mujeres que tenían la oportunidad de educarse, eran particularmente las que podían pagar un tutor en casa. Y ella se dedica a grupos numerosos de niñas pobres, particularmente aquellas que no tenían ni padres ni madres, sino que eran recogidas en estos institutos de crianza, ¿no? Entonces, Mercedes de Jesús es comprometida con los más pobres. Hemos hablado de dos características buenas que nos sirven a nosotros en nuestra vida espiritual. La resiliencia, hacer de nuestros dolores eh, la, ¿cómo se llama? Proyectar, que nos ayuden nuestros dolores a proyectar el amor con Jesús a través de la caridad con los hermanos. Y la que habíamos hablado anteriormente, buscar un ideal, buscar a alguien a quien imitar. Bien. Una tercera consideración que hemos rezado durante esta novena es Mercedes de Jesús, consagrada a Dios por medio del servicio a los demás. Ahí lo vemos, creo que este monumento, esta estatua está en Loja, y la vemos a Mercedes de Jesús junto con un indígena. Cuando va a la misión de Gualaquiza en el oriente ecuatoriano, Mercedes de Jesús se preocupa sobre todo de atender a los indígenas en malaria. No solamente fue educadora, sino fue también, tuvo que aprender un poco de salud. Y tanto así que luego ayudó también en el cuidado de los sacerdotes más ancianos. Vean la importancia de la formación, de la capacitación. Y me vengo y traigo una frase de Comboni que decía, a las religiosas, las quiero santas y capaces, santas y capaces.
formarnos en la parte religiosa, pero también con una sólida formación en las ciencias humanas. Ya hay los laicos que son médicos y van al África, abogados poco a poco, porque es difícil que las leyes de nosotros puedan servir en otro lado, pero hay abogados que salen también haciendo, hacen una experiencia de misión, los que trabajan en ONG, maestros. La misión, decía el domingo el padre Pedro, la misión no se soluciona el problema de los misioneros, sino enviando misioneros. Vamos a la otra. Otra diapositiva, la siguiente. Eso. Mercedes de Jesús es una mujer de iglesia, ¿sí? Es una mujer para buscar su santidad, obviamente, no podemos dejar de frecuentar los sacramentos. A veces nos cae el reto de pensar de que en ciertos servicios nos basta solamente con la misa diaria. Por ejemplo, he visto monaguillas que se contentan con estar solamente en la misa que sirve, por ejemplo. O en el caso de los servidores que estamos afuera en animación, con los libros, etcétera, ¿no? El caso mío, también de esa forma contribuyo. Eh, no, yo no estoy en misa porque estoy acá sirviendo. Suele suceder, nos suele suceder, ¿no? En que ya pensamos que no las sabemos todas. Cada misa es una experiencia diferente. Y si usted puede estar en una de domingo, es lo mejor. Y me lo repito una vez más. Si usted puede estar en misa de domingo, aunque haya estado en la misa del sábado, yo le invito a que vaya a la misa del domingo. La misa plena es la misa dominical. La misa del sábado sirve como dominical cuando es después de las 6 de la tarde porque se lee la misma lectura. Pero la misa plena es la misa dominical. Y Mercedes de Jesús era de confesión y comunión diaria, lo cual lo hacía en su tiempo de una manera secreta, muy temprano, porque tenía, se debe entender, temía que se la considere como una mujer beata. Siendo joven todavía era una muchacha que, que, que tenía sus amistades, tenía sus relaciones y procuraba que no la consideren, primero por vergüenza, con las compañeras, pero quería participar. Pero luego esa vergüenza se fue transformando en algo más santo, y es ese pudor de no ser acechada, de no ser tenida como muy santa, ¿sí? Es un sentido de humildad, porque como bien sabemos, Jesús ve las intenciones del corazón más que nuestros actos humanos. Entonces, queriendo mantener ese pudor, esa humildad de no dejarse ver, añorando, arrebatando el cielo por medio de la participación constante de los sacramentos, pues iba muy temprano a escuchar misa todos los días. Era una mujer de constante vida sacramental. Y les decía que una de las opciones que hace a los 21 años, para escándalo de muchos, y se dice también que de la hermana, ¿sí? Fue que vendió todos sus bienes, todas sus posesiones, para ayudar a la construcción de una iglesia. ¿Alguien ubica esa iglesia aquí? ¿Cuál es? Alguien que no sea Juanito, obviamente, ¿no? Esa iglesia está ubicada en un malecón, cerca de un mercado. Bueno, era un mercado, ya ahorita es una Eh, plaza. buena- Buenas noches. Eso está Bueno, situado aquí en donde era la Plaza del Sur, anteriormente, ¿no? Y ahora claro, está en zona de regeneración por Palacio Cristal, que era eso, manejado por los jesuitas. los jesuitas, la Compañía de Jesús. Así es. Así es. Es la iglesia rectoral de San José. Entonces, Mariana de Jesús, de hecho, en algunas pinturas, está con el logo JHS, que es propio de los jesuitas, porque, como dije, eh, siguió muy de cerca a los jesuitas, viéndose en la espiritualidad de Mariana de Jesús. Entonces, ella ayudó a construir con todas sus donaciones, ayudó a construir la iglesia de San José. Así es, Marcelo, muchísimas gracias.
Ricardo, ven, como ven, claro, Ricardo, inclusive esa cita que nos se puede ayudar, claro, se entronizó una imagen de hace poco de Mercedes Molina dentro de la iglesia, que era necesario pues tener una imagen de su bienhechora. Entonces, hace unas 2 semanas entronizaron una gran imagen de Mercedes que está a la entradita, ¿no? Lo pueden ver en mano izquierda. Allí está muy bonita Mercedes para que vayan y visiten. claro. Muchísimas gracias. Tomen en cuenta que esta semana, la semana del 12 fue una semana movida y no termina, porque la semana pasada Marcelo, quien habló, muchísimas gracias Marcelo por tu presencia, él es coordinador de la de la obra de la infancia misionera en Obras Misionales Pontificias de Guayaquil. Este, eh, Justamente nos invitó a propósito del Día del Misionero Oyentes a un evento el fin de semana. En el hubieran podido ir, estuvo maravilloso con dos grandes testimonios de dos misioneros oyentes, una religiosa Marianita creo, y un sacerdote comboniano que lo queremos mucho, que ha sido también ya expositor 2 o 3 veces en el contexto del programa. Bien, justamente Mercedes de Jesús, siendo una mujer eclesial, no se queda solamente con el hablar, con el orar, sino que también participa en la construcción de la iglesia. Ojo, es muy importante para nosotros tomar eso en cuenta. Y lo digo entre paréntesis, lo de Pedro, el padre Pedro y la hermana Marianita que se presentó, que se me va el nombre, este, hay que ayudar a edificar la iglesia, no solamente la local. A veces nos quedamos solamente con la donación en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. En algún momento estaba revisando los videos anteriores, hacía ligero a Abuelo de Pájaro, también el de Mónica, también el de Mayra, para ver qué elementos me podían servir para la charla. Y vi que les había hablado de que habían antes 2 limosnas. Bueno, antes, en la iglesia primitiva habían 2 limosnas. Una propiamente para el servicio del altar, para el servicio de la persona del presbítero, y la otra limosna se recogía para la ayuda a los misioneros. De hecho, San Pablo lo refiere en algún momento de las cartas, en las cartas, ¿no? Y él dice, yo no cojo para no grabarles, para no hacerles una carga. Yo no recojo, pero sí colaboren con los que necesitan, las iglesias que sobre todo estaban siendo perseguidas. Entonces, es importante que hagamos eso, que a veces, no solamente en momentos especiales, la caridad, el amor no solamente se muestran en momentos especiales, sino en todo momento, y hay necesidades grandes en la iglesia y en otros lugares. Si mandamos a gentes, asistámoslos también con nuestro bolsillo y con nuestra oración. Bien, Mercedes de Jesús no vio eso, se comprometió con la iglesia y ayudó a construir esta iglesia de San José. Bien, sigamos. La Beata Mercedes de Jesús es una mujer de oración, ¿sí? Ahí lo vemos acompañado a Jesús. Su vida de oración era tan fuerte que, como les decía, no se sabe, decía el autor del libro que investigué, de dónde habrá sacado Mercedes, siendo de profunda inspiración ignaciana, de dónde sacó la idea del esposo. Tal vez de su necesidad de maternidad como mujer. Pero cierto es que Mercedes de Jesús tenía contacto. Una cosa de su tiempo que era maravillosa era la cantidad de libros que uno tenía acceso para conocer de vida espiritual, ¿no? Y eran los únicos libros que habían, porque eran los únicos libros permitidos tanto para mujeres y para varones, y era la distracción mejor que había en su tiempo. Entonces leer historia de santos era maravilloso. Y en algún momento Mercedes de Jesús parece que también ha tenido contacto, no de forma directa, sino a través de los libros, con Santa Teresa de Ávila, con los carmelitas. Entonces, de ahí tal vez ha tomado la figura del esposo que sí hay en la literatura teresiana. Bien, una mujer de constante oración que inclusive no se ha visto experiencia de arrebatos místicos, o sea, de testigos, de terceros testigos.
arrebatos místicos, llámese la elevación, llámese eh, cuando la persona se queda estática o cuando la persona sufre, padece de levitación. No se ha visto esa experiencia, pero ella con su confesor sí habló de tener muchas experiencias místicas tipo visiones, como la experiencia de Rosal, que es la experiencia más conocida. Y la experiencia que le mandó a Walaquiza antes de comprometerse con los jesuitas en la misión del Oriente, pues hace oración y decide, pues dice que el Señor le habló y que le pide que vaya a esos hermanos indígenas. Entonces, la Beata Mercedes de Jesús es una mujer de constante oración, de profunda oración. Dicen que además del trabajo propiamente manual y de las 3 horas que hacía oración con la comunidad, ella hacía 5 horas de ejercicio mental a manera de oración. Bien, prosigamos con la siguiente diapositiva. El sueño de Rosal, una experiencia mística que a Mercedes de Jesús le ayuda a entender su maternidad. Lo veremos más adelante, pero dice un autor que la mujer se siente profundamente plena a través de la maternidad, mientras que el hombre, que es un ser más racional, se siente plenamente profundo a través de una idea, a través de un pensamiento. Por eso en nuestra vida religiosa vemos que tal vez de que el sacerdote o los hermanos se consagran más a eso, a la formación en el aspecto dogmático, doctrinal, teológico, pastoral. Los varones más nos preocupamos de eso, mientras que las mujeres van más al orden de la familia. Y revisando el contexto de los programas, justamente había visto que la mayoría de las mujeres que han expuesto tocan temas sociales, temas de familia, temas de psicología personal, psicología familiar. En cambio, los varones digo, y con la humildad, a hablar un poco de iglesia, de teología, de cuestiones políticas, de musulmanes, y he visto que ha habido también hasta los diálogos de ovnis, ¿no? Entonces, un poco Históricos también históricos. historia. Eh, He visto esa complementariedad que hay, que propiamente resalta esta idea de Madre Mercedes. Su preocupación particularmente es la familia y particularmente estas niñas que desposeían de familia. Bueno, en el sueño de Rosal aparece, al principio ella se confunde, piensa que Rosal se queda solamente en el cuidado de las niñas, pero a manera de que va sus experiencias místicas, ¿sí? Va descubriendo que el Señor le pedía algo más. ¿Y qué es ese algo más? La fundación. Crear un instituto que se dedique a salvar a las almas que sufren de desesperanza en diferentes formas. En un momento grande fue el mayor tiempo de su vida la pasó en el orfelinato como educadora, pero otro gran tiempo de su vida en el Oriente se dedicó sobre todo al cuidado de los enfermos y al cuidado de los ancianos. Colaboró también en el cuidado, como decía, de los sacerdotes ancianos, de sus confesores que eran mayores. Bien, sigamos. Mercedes, cooperadora a través de los que sufren. Y vemos allí que está justamente viviendo la experiencia con los indígenas, educando, orando, formando, también formándose, pero también atendiendo a los enfermos. ¿Sí? Que esté la comunidad, porque ahí estaba presente 2 compañeras de ella, ¿no? En Gualaquiza, ella parte con el padre Domingo García, me parece que se llama, y 2 chicas más, a las cuales se le unirá una cuarta mujer con las que formará el instituto, la primera familia del Instituto Marionita. Bien, se preocupa de los que sufren, la caridad, y aquí me recuerdo de otra expresión que a veces le tenemos miedo y de la cual ya hemos hablado. ¿Cómo nos cuesta hablar a nivel teológico de la OPP, opción preferencial por los pobres? ¿Sí? Jesús vino a salvar a todos, cierto,
Todos, en un momento Mariana también dice, yo los amo a todos por igual. Pero como habíamos hecho una vez la analogía del padre, ¿no? Cuando el padre o la madre tiene dos hijos y el uno está enfermo y el otro está bien, ¿a quién se dedica más? Al que está enfermo. La opción preferencial de los pobres, opción preferencial por los pobres, es lo típico de todo instituto misionero. Y también se toma en cuenta dentro del carisma de Mercedes de Jesús, como persona y como instituto. La opción preferencial por las personas que más sufren. Ser rostro de misericordia en medio de los que sufren. En este caso, los indígenas, de los cuales sufrían muchos tipos de violencia en su época, y estas niñas desposeídas. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Mercedes convoca a vivir su laicidad. A ver, nos puede sonar un poco disyuntivo, porque cuando se habla de Mercedes de Jesús, se habla de fundadora, como fundadora, de una comunidad religiosa. Pero si tomamos en cuenta, la mayor parte de su vida es una laica, ¿sí? Me parece que la fundación se ejecuta a los 41 años, 41 o 42 años. Ya pueden ustedes ver después la línea del tiempo de Mercedes de Jesús. Pero la mayor parte de su vida vive como una laica. Así que nos interpela, salvo el padre Hernán, ojalá que entre, todos los que estamos aquí somos laicos. Y nos convoca a vivir nuestra espiritualidad y, ¿por qué no?, nuestra búsqueda de la santidad por medio de nuestra laicidad. ¿Cómo? La formación constante, la oración constante, la participación de los sacramentos, la vivencia dentro de la iglesia, vivir nuestra fe dentro de la iglesia y, ¿por qué no?, la cooperación y la opción misionera, ¿sí? Mercedes nos convoca a vivir nuestra laicidad plenamente. Y ahí vemos a tres mujeres. Miren que nuestro Ecuador es particularmente laico en el sentido cristiano religioso, porque si yo utilizo la palabra laico en el sentido político, como por ejemplo cuando digo la educación, Eloy Alfaro promulgó que la educación fuese laica, eso en el sentido político tiene otra connotación. Laico como político tiene que ver con todo lo que es contrario a la religión, pero dentro de la nomenclatura cristiana, la palabra laico se refiere a toda persona que ha sido bautizada y que forma parte dentro de su iglesia, ¿sí? O sea, no, ni siquiera forma parte dentro de su iglesia. Toda persona bautizada es laica, punto. Toda persona bautizada es laica. Pero hay laicos que estamos conscientes de nuestra fe y tratamos de vivir nuestra fe. Algunos se consagran por medio de votos, de los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, y tal vez un cuarto voto más si se agrega a una congregación religiosa, y otros, en cambio, laicos viviendo en el tiempo, viviendo en el siglo, viviendo en el século, seglares seculares, ¿ya? O otros laicos comprometidos. No vivimos con votos, pero tenemos compromiso con nuestra comunidad, con nuestra iglesia. Continuemos con la siguiente diapositiva. Ya, las tres, permítanme. La iglesia es la catedral. Al lado está lo que se considera una pintura, que considera la casa de las beatas, que si mal no recuerdo que sería, ustedes verán qué es lo que queda. Yo ahora soy más dauleño que guayaquileño, pueden darse la vuelta por ahí, pero al frente del seminario, perdón, al frente de la iglesia catedral, en las calles Chile y 10 de agosto, es lo que antes se llamaba la Casa de las Beatas. Y ahí se encontraron alguna vez María Jesús Caballero, Narcisa de Jesús y Mercedes de Jesús. Ahí está Mercedes todavía como laica. Y entendemos que Mercedes es la de capa, porque es la persona que tiene mayor recurso, ¿no? Bien, sigamos. El rosal se hace una realidad. Mercedes de Jesús tuvo que tener paciencia porque era ya algo repetitivo, su deseo de maternidad. Ella quería cumplir con el designio que Dios le había pedido, que era fundar la comunidad, fundar el Rosal. No fue en el Oriente, no fue en Cuenca, no fue en Guayaquil, y tuvo que esperar mucho para que su fundación se dé plenamente ya en Riobamba.
Lo acompaña en la fundación el padre Domingo García, con quien estuvo en el Oriente, y no recuerdo el nombre del monseñor. El monseñor es un obispo que estaba a cargo, pues, propiamente de la diócesis de Riobamba. No recuerdo ahorita el nombre del monseñor. Ahí se da la consagración, la toma de profesión de las cuatro primeras religiosas marianitas, la fundación del instituto. Sigamos. El rosal florecido. La presencia de las Marianas está en Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México, Venezuela, países donde sorprendentemente está, donde les pidieron estar y sin embargo tuvieron que afrontar muchas decisiones. Cuando hay una fundación, por lo poco que he leído, humildemente, cuando hay una fundación, el general de la comunidad, en este caso la general, tiene que pensar en muchas cosas. La manutención de la comunidad, cómo se va a sostener, no solamente ella, sino todos los proyectos que van a hacer. El tipo de experiencia que van a vivir, qué tiempo van a permanecer, qué tipo de actividad van a hacer propiamente. O sea, porque el general, aunque claro, los ha preparado para sufrir hasta el extremo, los religiosos asumen ya, hacen una consagración de por vida y le entregan su vida y su muerte al instituto, cualquiera que sea, ¿sí? Tampoco el general va a entregar a sus religiosos como carne de cañón, sabiendo que le faltan religiosos primero. Por el sentido de economía de personas, ¿no? Sentido de que le faltan gente. Pero además de eso iría contra la caridad exponer a su comunidad a que tenga riesgos. Entonces, revisando ciertos riesgos, la presencia de las Marianitas llegó hasta África y están en Filipinas y llegó a un país de Oceanía, no recuerdo cuál es, creo que es Nueva Zelanda, ya que sería la comunidad más lejana, ¿sí? Congo, Etiopía, Togo y Filipinas. Filipinas siempre con miras de llegar a Asia, porque es el país que les da primero mayor libertad para el culto, donde no hay persecución aparente y donde se le da también la oportunidad de estudiar a través del inglés y hay ciertas raíces de español. Entonces, ahí pueden estudiar los idiomas orientales, chino, etc. Entonces, miren la importancia de el rosal florecido. Ahí vemos un grupo de religiosas ya profesas, algunas africanas, y hay otra foto, no sé si la he incluido, donde hay novicias. Las novicias, de acuerdo a su cultura, son africanas todas, visten de color rosado antes de la consagración, pero luego de la consagración, en vez del blanco, y luego de la consagración, cuando toman los votos, pues se ponen ya el velo y se ponen su vestido que es caqui, plomo, amarillo, y no sé cómo llamar. Luego tenemos en la otra foto, ¿la conocen? ¿La conocen a la otra persona? Es una religiosa marianita. Le invito ya que está Marcelo por ahí, le invito a Marcelo que nos presente a esa señora que estaba con la Virgen. Marcelo, ¿qué fue Marcelo? Es la directora de Obras Misionales Pontificias. Es la actual directora de Obras Misionales Pontificias, la hermana Marina Aguilar, ¿sí? Primera vez que una mujer se le encarga tan importante rol dentro de las Obras Misionales Pontificias. Ha habido coordinadoras locales, regionales, pero anteriormente solamente era rol de sacerdotes la coordinación, ¿no? Han habido laicos, hay laicos a nivel regional, a nivel provincial. Hay laicos a nivel de secretarías, como el hermano Marcelo, pero a nivel nacional solamente era ocupado por varones. La hermana Marina, si mal no recuerdo, ya está desde el año 2018, tiempo de pandemia, no, prepandemia y tiempo del año jubilar de los misioneros, que fue en el 2018. Creo que desde ahí está la hermana Marina, es responsable en eso. Y la directora universal, digamos, a nivel mundial, de infancia, también es una religiosa, no es marianita, pero es religiosa, y hay un director también, hay una dirección
ya no de infancia, sino de obras como tales, que también ocupa una mujer un cargo importante. Bueno, en este caso, una marianita está a cargo de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias. Si Colombia tiene su Laura Montoya, una comunidad hecha para los indígenas, Ecuador tiene a sus marianitas, ¿sí? Tiene a su comunidad de Colombia, tiene el Instituto Laurita, que también tiene presencia en Ecuador, y Ecuador tiene el Instituto Marianita, ¿ok? Que también está presente en Colombia. Las comunidades no deben ser competencias, sino que deben mantenerse con una comunión, con una unidad. Sigamos. Frase célebre de Santa Mariana de Jesús. Yo quiero lo que Dios quiere. Estoy pronta a aceptar todo. Esto lo dijo antes de la partida a Gualaquiza. Si mucho, sí, perdón, la frase es así. Sí, mucho, mucho le amo. Si no amo a Dios, ¿a quién he de amar? Dicen que cuando Mercedes de Jesús hacía esta frase como testimonio de su vida ante sus religiosas, ante sus novicias, porque fue maestra de novicias. Miren, todo fundador alguna vez termina siendo, al principio viene a ser el director de la orden, el general de la orden, por decirlo. Pero en algún momento de su vida, cuando ya toman sienten sus últimos días o ya son ancianos, le delegan el cargo a otra persona más joven, pero que haya estado muy de cerca, ¿verdad? Lo vimos cuando pasó bueno, los que tienen mi edad, más o menos la edad de Juanito, lo vimos cuando sucedió con la hermana, la Madre Teresa, ¿verdad? Con la hermana Nirmala le entregó a una de sus primeras estudiantes, ¿sí? Y tiene que tratar ese nuevo o nueva religioso general, debe tratar de seguir la línea, que ya es difícil, porque mucho ayuda la personalidad del fundador, ¿sí? Pueden ser que se encuentren dos almas que tienen la misma mentalidad, los mismos sueños, los mismos deseos, pero hay un plus que no lo tienen los otros, y muchas veces ese plus, eh, al no alcanzar el segundo, el que sigue al fundador, ¿sí? La comunidad como que si se va bajando, aminorando o hasta dividiendo. Eh, cuando, en el caso de los combonianos, cuando Monseñor Robello, que también aparentemente está camino a los altares, cuando Monseñor Robello asume la dirección de la congregación Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, así se llamaba, los Misioneros del Sagrado Corazón, ¿sí? La comunidad empieza a sentir con fuerza la dificultad con los africanos, sobre todo con los africanos musulmanes, y sufre la persecución del Mahdi. Entonces la comunidad aparentemente desaparecía, redundancia, pero bueno, ¿me entiende? Parecía que la comunidad iba a desaparecer. Entonces, cuando ella inyectaba esta frase, las ya ahora novicias no veían a la fundadora, veían a las maestras novicias, se sentían animadas. ¿Pero por qué? Porque Mercedes de Jesús somatizaba su espiritualidad, y eso es lo importante también en ella, parte de su personalidad, su carácter indeleble, su carácter único, que estudian los psicólogos. Cuando ella hablaba del amor a Jesús, del amor al amado, era como que se hablara de un novio real. Su piel se coloreaba, dicho por las novicias. Entonces, las novicias se impregnaban de ese amor y no querían dejar la comunidad, no veían dificultades para que las voten afuera de la comunidad. Todos querían permanecer allí. O sea, pienso yo que en algún momento, como maestra de novicias, hizo también un trabajo más fuerte, más importante que tal vez de fundadora, porque ayudó a inyectar en las novicias ese espíritu propiamente que es el carácter de la persona. Es necesario que miremos a los demás con ternura con que los mira Dios. Dicen que nunca provocó alguna de esas son alguna de sus dirigidas. Nunca, nunca
utilizó maltrato físico o verbal para alguna de las huérfanas. Trabajar con huérfanos y huérfanas, qué difícil es. Algunos que han experimentado sobre todo calle, difícil tenerlos. Yo tuve una experiencia trabajando con niños junto con Mayra en un hogar, está de más decir el nombre, pero la experiencia sí que fue difícil en algunos casos que uno le tocó aguantar palazos. Con eso les digo todo. Pero dicen que estas niñas, cuando iban a pelear delante de la madre, la quedaban viendo. Miren la impronta de Mariana, y eso a uno le encina la piel. Se quedaban estáticas y delante de ella solamente lloraban y se volvían, dejaban la pelea. Y lo mismo sucedió con los indígenas. Si vieron la película, ven que es igual. Los indígenas habían sufrido persecución de familias por el arrebatamiento de esposas, etcétera. ¿Sí? Eso es propio de los tribus nómadas. Entonces, los shuares empiezan a pelear entre ellos por un robo de hija y empieza la pelea. Pero justamente entra Merced, no, el padre no los pudo quitar y parecía que la violencia se tomaba la casa de la comunidad. Pero en este momento salió, ¿vieron? No sé si lo vieron en la película, de Mercedes de Jesús. La pueden conseguir en YouTube y es hermosa. Este, vieron a Mercedes y Mercedes sale avanti pese a la posibilidad de que empiecen a llover las lanzas y las cerbatanas, sale avanti y se va a hablar con la tribu que venía a ejecutar a los otros. Se arriesga, ella sale y solamente con verla la discusión se pacifica. O sea, el espíritu, pienso que así también algunos papas, ¿no? Juan Pablo II también tenía ese carisma. Habían líderes religiosos y líderes políticos que no se podían ver, pero bastaba verlo Juan Pablo II para que ellos pudieran sentarse en la mesa. Cosa de santos. Si tu ojo estuviera puro, todo tu cuerpo estuviera iluminado. Es tal vez con esa dulzura propia de Mercedes, esto es una amonestación. Si tu ojo estuviera puro, todo tu cuerpo estaría iluminado. Los fundadores pasan muchas penurias, no solamente con sus seguidores, sino también con los de afuera. Habría que investigar a quién le pudo haber hecho esta amonestación. Pero la frase es fuerte, ¿no? Es una amonestación, pero con mucho cariño, con mucha caridad. Si tu ojo estuviera puro, tu cuerpo estuviera iluminado. Si me aman, déjenme que deseo sufrir algo por Dios. Eso le dicen las niñas cuando las mismas niñas piden que ella vaya dejando el orfelinato por su salud. Aparentemente la salud, como decía al principio, de Mercedes era una salud fuerte, robusta, pero el mismo espíritu de sacrificio, el sacrificio útil y también el sacrificio que se hace por la mortificación, por la automortificación, va a mermarle en la salud. Los ayunos, las oraciones, el casi no dormir o el dormir en cruz, ¿no? Los cilicios. Entonces, eso fue mortificándola a tal punto que un confesor le reprime y le dice no, ya no, solamente quédate con el ayuno. Sin embargo, ella siguió haciendo mortificación. ¿Por qué haces aquello, hermano? Quería que Dios fuera el único amor de las jóvenes. Si me quieren, déjenme que deseo sufrir algo por amor a Dios. El día del juicio daremos cuenta a Dios de las palabras inútiles. Hablaba con tanta dulzura y pedía a sus hermanas tratar con dulzura. Ven, amor mío, ven, esposo mío. Ya sabes que te amo, te deseo, amor mío, tú eres mi bien, mi consuelo, mi Jesús. Poco antes de morir. Yo quiero lo que Dios quiere, estoy pronto a aceptar todo. Bueno, esa ya la vimos. Yo no tengo preferencia por ninguno. Todos los oficios me son indiferentes. Enfermera, educadora, maestra de novicias, superiora, ecónoma. Bien, Decálogo misionero. Conocen el personaje de arriba, ¿no? El padre Pedro Indacochea y la hermana Felisa Quiñones. No encontré foto de una Marianita propiamente en misión, pero bueno.
Vemos este decálogo: escuchar, acoger, solidarizarse, resistir, esperar, creer en el Dios de la vida, amar sin condiciones, orar sin desmayo, asumir la cruz y ser coherente, propio del misionero, propio de la identidad marianita. Escuchar a todos. El misionero no va a dar una misa, por ejemplo. El misionero no va a asistir un mes a un médico, como médico a un lugar. El misionero se queda con la gente, vive con la gente, come lo que come la gente, sufre lo que sufre la gente, vive allí, hace presencia allí. Y lo vivió Mercedes de Jesús. Acogió en su casa a toda persona, venga de donde venga. Se solidarizó con los indígenas porque vivió con ellos, ahí como vivió con las niñas, ¿sí? Pese a las dificultades resistía y esperaba. Creía en el Dios de la vida y por eso creía que todas las niñas eran capaces de reformarse. Amaba sin condiciones, una mujer de oración, vivía cerca de la cruz y era coherente en lo que hacía y lo que decía. Siguiente diapositiva. Perfil psicológico espiritual de Mercedes de Jesús. Eso está presente con este libro. Si lo quieren, si les mando copia. No creo que lo encuentren ya. Jaime Moreno Maya. Lo ve, analiza el perfil psicológico de Mercedes de Jesús y da algunas ideas claras. Ella era los santos, sobre todo los santos, son de carácter emotivo, activo, secundario. Deben ser emocionales para dejarse llevar. Un sacerdote, mi promotor vocacional me decía a mí, si no tienes la capacidad de llorar por lo que sufre el otro, no eres para ser misionero. Los santos en general tienen un carácter emocional, activo, secundario. El carácter secundario, que tal vez es la palabra que nos va a resultar nueva, ¿sí? Es la persona que se repliega en sí mismo. O sea, es una persona que se dedica a la automeditación. Por eso se da tiempo para rezar, se da tiempo para meditar, se da tiempo. Ella puede pasar 5 horas en oración y aún así seguir activa. Pero su actividad no es propiamente al estilo una santidad tipo San Francisco Javier, de viajes. De hecho, cuando las veces que hace la experiencia de viajes, son experiencias que a ella no le gustan, pero las hace porque le pide la iglesia o porque le pide el confesor o la comunidad, ¿sí? Pero ella no es propiamente, y eso es bueno que lo entendamos, patrona de los misioneros, pero aunque le toca viajar, lo hace no porque quiere, no porque le gusta, sino porque lo hace por amor a Jesús, ¿ya? Y amor a la iglesia. Y es una persona emotiva, una persona que tiene un carácter emocional. Llora cuando ve el dolor del otro, se emociona a tal punto que se sonroja pensar en el amado, ¿sí? Tiene una inteligencia grande, notoria, una inteligencia que, sin haber sido muy preparada, porque habían limitaciones en su tiempo para todas las mujeres, pudo administrar comunidades que estaban por caerse, por, porque económicamente no tenían recursos, ¿sí? Era una persona que cuando hablaba con los sacerdotes entendía bien la teología y no entraba en discusiones, ¿sí? Era una persona que conocía mucho de geografía, ¿sí? Y que se dice que aún siendo jovencita y laica, tocaba maravilloso el piano y sabía mucho de cultura general, ¿sí? Se preocupa por lo religioso, tiene un interés por la gente que sufre y tiene el interés de preservar sus valores. Como mujer, a diferencia del varón, acoge el dogma con plenitud, en sencillez. El varón, como habíamos dicho, ¿no? Los varones somos más de discutir y a veces los varones nos metemos en camisa de 11 varas al tratar de entender un dogma y entenderlo quiere decir también asumirlo y para asumirlo tengo yo que, que vivirlo. Si no me cabe, a la final rechazo un dogma. No, para Mercedes era mucho más fácil como mujer, ¿sí? Acoge el dogma con sencillez, no tiene problemas con los dogmas sino que más bien memoriza. La catequesis la sabía de maravilla. Se siente realizada en su maternidad con sus hijas espirituales, las religiosas, pero ya desde el momento del internado. Busca más la persona que la idea. Ama a Jesús
y ama a la gente. No se preocupa tanto por una idea que defender, sino que se preocupa por cumplir con Jesús, su esposo, y por cumplir con las personas que necesitan de ella. Dice Von Baltasar, un líder espiritual, monje, teólogo, dice, en toda espiritualidad evidente debe haber amor, práctica y seguir hasta la cruz y la acción del Espíritu Santo. Mercedes de Jesús tenía claro eso. Amaba, oraba, practicaba, se mortificaba, sufría y lo testimonian también los milagros que se conoce de ella en vida. El Espíritu Santo estaba presente en ella por todas estas capacidades intelectuales, de fortaleza, de ciencia, que sabemos que son dones del Espíritu Santo. Bien, hasta allí. Porque el tiempo es corto, realmente el tiempo es corto, pero si hay el material bibliográfico y lo quieren conseguir, yo ofrecí hace poco también un material bibliográfico que alguien me lo había pedido del Concilio de Nicea, se los voy a mandar. Por faltita de tiempo, ahorita tenemos un mes y medio para preparar material, les voy a mandar material preparado de las 5 exposiciones que he hecho en lo que va del año, ¿ok? Es mi compromiso. Juanito, cuando quieras la oración o si quieres abrir un poco el foro, estamos a las órdenes. Juanito, a tu orden. Gracias, Ricardo. Gracias por esta semblanza tan maravillosa, ¿no? Este enfoque misionero de Mercedes Molina. Un momentito. Solamente quisiera saber, ¿se nos conectó el otro invitado especial que era el padre Hernán? Miguel, ¿lo ves por ahí? Sí, ¿decías algo, Ricardo? Padre Hernán, ¿está por ahí? ¿Lo ven? ¿Aló? Es que un huevo o algo se me sale. Padre Hernán de Faz, ¿está allí conectado? ¿No? Hay uno que dice iPhone, no sé, tal vez. Buenas noches. No, ahorita dejé entrar, pero están entrando solo con nombre y tiene que ser con nombre y apellido, pero igual lo dejé entrar para ver quién es. ¿Puede abrir la cámara iPhone, por favor? El teléfono que dice iPhone, la cámara que dice iPhone, ¿puede abrir la pantalla? No me responde. Bueno, bien. Solamente quería agregar dos cositas, ¿no? Antes que se me escape. Cosas puntuales. La vida de Mercedes de Jesús. ¿A qué nos ayuda a nosotros? A entender algunas cosas para alcanzar este criterio de búsqueda de santidad. Buscar un confesor, tratar de imitar a alguien, ¿sí? Vivir dentro de la iglesia. Por ahora, esas tres sugerencias para llegar a un camino de santidad. No soy maestro espiritual, pero es lo que recomiendo a los maestros espirituales. Repito, buscar un modelo de santidad. Vean ustedes el que está más conveniente a su estado de vida. Tal vez una pareja de casados. Por mucho tiempo para mí fue San Daniel Comboni. Ahora buscar otra guía, ¿no? Vivir con un confesor, ¿sí? Vivir visitando un confesor, un guía espiritual. Eh, Les decía, ayudarse con una persona que sepa de psicología para saber si sus caminos son buenos. La psicología ignaciana es muy buena y por eso recomiendo a las dos psicólogas que tenemos aquí, a Mónica y a Mayra, que tienen mucho conocimiento de psicología ignaciana. Eh, y lo otro, vivir su vida ministerial, su espiritualidad dentro de la iglesia. Eso. Un hermano o hermana que quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, adelante, abrimos este espacio. ¿Alguien que quiere añadir algo? ¿Una pregunta? Que quiere contactar a las psicólogas. Bueno, después podemos mandarle los teléfonos, ¿no? Yo me veo. Marta Mesa, de Tres Postes, dice.
que desea contactar con alguna de las psicólogas que nombra Ricardo. Buenas noches, hermano Ricardo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la participación y también por incluirse, estar ingresados todos, ¿no? ¿Verdad? Que yo quería preguntarle algo. ¿Cuál es la virtud que usted considera principal, ¿no? Poder desarrollar e inculcar a nuestros hijos para que puedan ir alcanzando ese nivel de espiritualidad y perfección que alcanzaron los santos, ¿no? ¿Verdad? O sea, aparte de la oración, ¿cuál sería la recomendación respecto justamente al perfil de la beata, ¿no? En ese tiempo creo que había ciertos requisitos, actualmente creo que quizás hay cierta evolución, ¿no? ¿Verdad? Hasta inclusive la última santa que fue nuestra Madre Teresa de Calcuta, bueno, no es en nuestro país, pero creo que, bueno, ella tuvo el currículum en vida para darse cuenta su caminar y que la suban a los altares inmediatamente, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu consejo de pronto para la gente que tenemos hijos y todo, como para que puedan avanzar en el camino espiritual? Yo pienso que lo primero es sentirse dentro de iglesia y con eso sentirse también portador de caridad. Llámese la colaboración, la contribución dentro de la familia, dentro de la escuela, saber distinguir a la persona que más necesita y qué es lo que necesita. No dar por dar, sino de saber ser generosos con el tiempo, saber generosos con las cosas en la escuela, algún compañerito, ¿no? Pienso yo que por ahí podemos empezar a caminar para crear valores. Cierto que estamos en un mundo que está lleno de violencia y es necesario inculcarle modelos. Por eso, inclusive cuando yo trabajaba directamente con infancia misionera, para mí era importante trabajar, trabajar eh, valores a través de los santos. Y una virtud que me gusta de, de Mercedes de Jesús es ese sentido de solidaridad. Yo pienso que eso nos abre a los otros valores. Una vez que se siente comprometido con Dios, con Jesús, y que se siente comprometido con el hermano necesitado, pienso que va ganando humildad, sencillez, ¿ya? Y nuestra juventud es bastante ambigua, porque en ese sentido, de repente vemos todavía a chicos que están marchando por el medio ambiente, que están marchando a jóvenes, ya no, ya grandecitos, que están marchando por la pobreza. Cuando hubo este problema con la, con que mataron a un cristiano, a un periodista cristiano, y todos decían, yo soy, y tomaban el nombre del periodista cristiano, multitud de jóvenes, inclusive en el Ecuador, tomaron ese nombre. Cuando hubo la violencia contra este negro americano por parte de la policía, la gente dijo, yo soy tal, se ponía la camiseta en los jóvenes, y eso era una señal de que nuestra juventud es ambigua, tiene grandes ilusiones, grandes carismas como los que nosotros vivimos, los que estamos pisando los 40 años, los 50 años, hace algunas décadas, la idea de cambiar el mundo, pero hay que educarlos por ahí. Presentarles la semblanza de grandes personajes y un primer valor sería la caridad. Eso. Y pienso yo que la caridad nos abre las puertas a otras virtudes. Gracias, Miguel. Apagado, Miguel, el micrófono. Gracias, Ricardito, gracias. Buena respuesta. No, mira. Ricardo, Dígame. Mercedes puesta como modelo de misionera, ¿no? La primera misionera. O sea, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Por qué es el modelo? Ah, ya. Sí, eso es importante porque es la razón de ser propiamente el tema. ¿Por qué es la primera misionera? ¿Es la primera misionera del Oriente? Sí, en comunidad. Pero propiamente el tiempo de la espiritualidad de Mercedes de Jesús, como estaba presente la idea de Santa Mariana, cualquier persona que quería imitar las virtudes de Mariana de Jesús, inclusive algunos varones decían, no, yo me voy al Oriente de misionero. Y con eso pasa en muchas de las personas que podríamos estudiar e investigar, que son en este siglo XIX, es
el tiempo en que surgen estos personajes que están camino a los altares, la mayoría, ¿sí? Tienen esa aspiración de llegar al Oriente como quiso hacerlo Santa Mariana de Jesús, que no lo hizo. Santa Mariana de Jesús también se cuenta que cuando era pequeña, de repente desaparece una noche y sale con los primitos y sale con el deseo de llegar al Oriente. Cuando la encontraron en el camino dijeron, no, la hija del capitán, ¿cómo va a salir al Oriente con estos riesgos a estas alturas de la noche? Y los muchachos, no, no, regresense a la casa. Y entonces era propio de la espiritualidad de Mariana y esa espiritualidad la quieren imitar muchos. Pero Mercedes de Jesús es la primera que se reconoce porque primero va en comunidad, va con tres chicas más, acompañadas por un sacerdote a una comunidad jesuita que había propiamente en el Oriente. Entonces a Mercedes de Jesús se le reconoce ese gran valor. Luego Mercedes de Jesús en su instituto eh, les habla de que la fraternidad, la caridad la debían vivir sin espacio, sin límite de espacio ni de tiempo, para los pobres de todo tiempo y de todo lugar. Entonces se hace ya una segunda referencia a esta universalidad de Mercedes de Jesús. ¿Ya? Carácter propio del misionero oyente es eso, el estar en salida. Algo que repetía el padre Pedro en los últimos días que lo ha acompañado es que, cierto, todos somos misioneros y todo bautizado debe cumplir su mandato misionero, ¿ya? Todas las comunidades cumplen la misión de la evangelización del Señor, pero cuando hablamos de misioneros oyentes, y lo había dicho anteriormente en alguna otra exposición, justamente nos referimos a aquellas personas que van más allá de las fronteras, a las periferias, donde no ha llegado el mensaje del Señor, que ahorita, en la actualidad, en el 2025, son todavía, se lo decía hace 20 años y sigue siendo lo mismo, las 3/4 del mundo. Solamente la 1/4 del mundo ha escuchado de Jesús. Las otras 3/4 del mundo no ha escuchado de Jesús. Y de esa 1/4 que ha escuchado de Jesús, esto se llama no evangelización, esa 1/4 que ha escuchado de Jesús, lastimosamente nos hemos quedado solamente en un conocimiento muy, muy superficial. Temas como estos, temas como los que ustedes proyectan en otros programas y en otros canales, ¿sí? Que son importantes. Deberíamos tener un mínimo de conocimiento de todo cristiano para no decir barbaridades, ¿no? Pero lastimosamente, no porque no haya la intención, pero hay que tratar de llegar también a los lugares donde este mensaje pega más de tú a tú, de voz a voz. Y ahí se necesitan misioneros. Cierto que este es el sexto continente, pero se necesita también la presencia misionera. Una parábola solamente para terminar, Juanito, permíteme. Mayrita Cuando está preguntando algo, está alzando la mano, Mayrita. alguien alza la mano, bien, Una pregunta. Eh, ella es beata, ¿verdad? Beata, sí. Ya, ¿y qué le falta para ser santa? O sea, ¿qué milagro está en proceso o qué? Hay 7 procesos, dentro del proceso hay 7 milagros presentados. Hace falta la discusión que llegue al Vaticano y eso demora, por lo general demora 10 años. Entonces sí, está en camino a los altares. Ahí Padre Hernán y otros sacerdotes, en su tiempo el Padre Poli también, jesuita creo que es, era una de las personas que conocía de algún caso de milagro, lo mandaba a Vaticano y se estudia. Estamos hablando de que queremos lo más pronto, ya se ha presentado la causa de beatificación y está camino a los altares. Esperemos que sea lo más pronto, pero sí, es la comprobación de los milagros de los que faltan. Eso. Voy con la parábola. A ver, para que la gente llegue a la luna, hubo necesario que hayan astronautas, ¿sí? Pero para que hayan astronautas, hubo necesario antes que hayan ingenieros, ingenieros navales que se presten para hacer los cohetes. Y antes de que hayan ingenieros navales, hubo necesario que hayan físicos, personas que investiguen si las propiedades que tenemos en la Tierra son las mismas propiedades en la Luna para la supervivencia. Y antes que hayan los físicos, tuvieron que haber médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes que hayan los médicos, tuvieron que haber los filósofos, que nos puedan hablar, que nos puedan incentivar, motivar, llevar a la Luna.
Algo así pasa con la iglesia. Yo mismo me cuestiono, soy misionero, el MS, laico misionero comboniano, pero soy misionero, debería estar allá y no estar acá. Pero en este camino de la iglesia, donde hay muchos carismas y espiritualidades, y donde tal vez sí se necesita la presencia de un laico, me cuestiono a veces, ¿sí? Estoy cumpliendo con el mandato misionero, aún un poquito debiéndole a la comunidad mi presencia en otro lugar, tal vez. Eh, pero soy el filósofo, el animador misionero. Y ya que Marcelo Benavides, y tal vez pueda ocupar el video en su formación con sus chicos de infancia misionera, todo este grupo de animación misionera propiamente en las parroquias, se necesitan más animadores misioneros, más filósofos, más ingenieros, más físicos, que motiven para que vayan los astronautas a los otros continentes. La iglesia es grande y tiene muchas necesidades. Y también nosotros en la actualidad necesitamos animadores misioneros. Creo que somos pocos y algunos estamos más centrados en la promoción vocacional, que no es lo mismo. No es lo mismo decir, yo soy comboniano, ¿qué les parece? Vengan a mi grupo comboniano, promoción vocacional. A decir, necesitamos gente para que vaya al África. Necesitamos gente para que se salve. Ah, aparte de eso, el astronauta necesita dinero. Como el misionero necesita también recursos económicos. Entonces hace falta personas que donen para la iglesia, mantener las diferentes comunidades que hay en África, Asia y Oceanía. Un paréntesis, y es lo último. Caso Padre Pedro, y discúlpeme que lo tome puntualmente. Caso Padre Pedro, hasta ayer, hasta anteayer, no entendía la gravedad de la situación. Cuando hay, y no apoco a ninguna comunidad, cada persona puede dar desde lo que puede dar, pero por lo general en las comunidades africanas se necesita recursos. Al Padre Pedro lo conocen, pueden tomar contacto con él si lo quieren ayudar. Padre Pedro es el superior de una comunidad donde hay dos africanos y él. Él como superior y el ecónomo, que es un africano, deben ver dónde sacan los recursos para mantener la misión, para mantener la gasolina de las motos, para poder comer, que no comen lo que las misiones ONG, comen lo que les manda lo que les llega por medio de las ONG. Los misioneros no, comen lo que come la gente, ¿ya? Pero necesitan comprarlo, porque no todos lo van a conseguir. Les regalarán, harán en el ofertorio. Me decía un hermano togolés, los ofertorios allá son comida, no es plata, es comida. Pero la comida se acaba y uno necesita cosas para los proyectos. Y es cierto. Entonces, el padre Pedro tiene la dificultad que como ecuatoriano está limitado en recursos. Un europeo tiene muchos más recursos, muchos, ¿por qué? Porque ahí existen las leyes de donaciones, las leyes que le favorecen a los europeos dar recursos económicos para bajar impuestos, o en el caso de que una persona ya está limitada de herencias, dona todo. Acá no pasa así. La ley todavía limita mucho porque la idea es que el dinero se quede dentro del país, las inversiones se queden dentro del país, no que migren. Entonces, acá somos un poco tacaños en eso y aparte de eso que muy poca gente colabora económicamente, ¿no? Y en África, donde lo que las ofrendas, como les digo, son básicamente cosas para la supervivencia inmediata, pero no cosas para proyectos. Entonces, siendo el padre, pero sus necesidades sí que son grandes, ¿ya? Solamente pensar en el pasaje, solamente pensar en que tiene las señoras que hacen los estampados, los bordados, etcétera, y necesita máquinas para hacer. Las motos, cuando sufrió el accidente, era su salud y aparte de eso arreglar la moto. ¿De dónde llega el dinero? Entonces, esa es la gran dificultad. Cuando hay un superior europeo, tal vez la dificultad es menos, pero siendo un superior latinoamericano, solamente el mexicano tiene una contribución económica buena, y el americano, el estadounidense. Pero ahí el resto tienen responsabilidades económicas que cumplir en ese país donde están en misiones y con harta necesidad que hay en el lugar. Necesitan dinero para hacer obras de caridad, ¿sí? Necesitan dinero para sobrevivir y necesitan dinero para mantener los proyectos. ¿De dónde sale esa plata? De la contribución nuestra. Es una cuña, vean ustedes si pueden, pero no, es abierto, ¿no? Lo que hago es animación misionera.
no promoción vocacional, pero si alguien directamente ya lo conocen, quieren comunicarse con Padre Pedro, pues, o yo les puedo ayudar, pues tienen mi número, yo les hago el contacto con el Padre Pedro y yo a cambio les ofrezco algo, pero luego hablamos. Se trata de la revista, eso lo hablaremos en otro momento. Las revistas digitales pueden llegar a sus correos, a su teléfono. Dios pague, ¿podemos hacer la oración? ¿O hay alguna otra pregunta? A ver, buenas noches. Gracias, Ricardo, por la información. Recordemos que el día de mañana tenemos la charla Israel versus Persia, que será facilitada por el hermano Ibrahim a las 9 de la noche. Tema muy importante, sobre todo por el asunto que está atravesando el Medio Oriente, ¿no? Para poder entender inclusive todo el contexto histórico y estar guiado justamente por el doctor Ibrahim, Amado Ibrahim, que justamente pues ya él ha vivido justamente en el Medio Oriente, justamente, ¿no? Y él es católico, misionero católico. Y el 30 de junio tendremos la charla de la encíclica Rerum Novarum con el padre Andrés Betancourt, si no me equivoco, Juanito, ¿no? Ángel Betancourt, Perdón, Ángel Betancourt. de Entonces, México. de allí, el día 7 de julio, tendremos la charla de los ovnis. Esa charla es abierta, no solo para católicos. De hecho, va a ser, no es charla, sino una entrevista a una persona que es amiga nuestra, ¿no verdad? Que es ufólogo, pero pertenece a una red que se llama Misión Rama, que es una red holística, ¿no? No es un tema católico realmente, ¿no? Entonces, vamos a ver los puntos de vista de él. Una El charla día abierta, 14 de julio tendremos la charla, si me ayudas, Mayrita, con el tema del 14 de julio, que aquí la tenemos a la psicóloga Mayra, las consecuencias de la... que Sí, es buenas para noches. padres específicamente, ¿no? Ajá, sí, para los padres de invitarlos pues al 14 de julio, temas va a tratar sobre la sobreprotección de que a veces muchos papitos pues hacemos con nuestros hijos, ¿no? Tanto a nivel emocional, físico y especialmente a nivel cerebral. O sea, ¿qué es lo que pasa después de? Entonces, invitados todos, gracias. Sí, y muy importante, normalmente nuestro canal maneja la parte católica, ¿no? Pero esta charla es abierta, ¿no? Por eso es que a veces nosotros utilizamos el logo enfoque virtual. Es decir, como es charla para padres, padres somos todos. No importa la religión a la cual usted pertenezca, puede invitar a otras personas porque es una charla abierta de interés para todos los padres de familia. Y el día 28 de julio tendremos la charla con el hermano Saúl Gaona. ¿Me recuerdas, Juanito, el tema? Ignacio de Loyola, el peregrino de la esperanza. Una Muy charla importante para ignaciana, los que les excelente. gusta la espiritualidad ignaciana. Adelante con tu despedida, Juanito. Muchas gracias por participar. Bien, agradeciendo a Ricardo por el tiempo que él siempre nos dona. En agosto ya tenemos una charla con Ricardo, ya después le diremos, va a ser también muy buena sobre la misión. Y esperar, bueno, que la situación mejore. Vamos a estar todos en oración. No se olviden orar siempre por la paz del mundo. Nos despedimos orando a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de y nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Fuerte Ricardo. abrazo, Bendiciones. Muchas bendiciones. Los gracias. esperamos Buenas mañana. noches. Gracias. Asistan mañana, que va a estar muy bueno. Compartan. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, Gracias. Ricardito. Bendiciones. Gracias. Gracias, Marita, también. Es Juanito. Gracias, amigos. Gracias a todos. Bendecida noche. Los esperamos mañana a la misma hora. Y se compartirá por el canal, ¿no? Por los distintos grupos.
Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos.